Hola, soy Fabi y les comparto Océanos del Arte, el arte oceánico y su simbolismo, que representan olas, barcos y tormentas. En el Día Mundial de los Océanos, que es una jornada que se celebra anualmente el 8 de junio desde el año 2009, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2008, vamos a visualizar y compenetrarnos con el mundo de los océanos a través del arte. El océano cubre más del 70% del planeta, es nuestra fuente de vida y sustento de la humanidad y de todos los demás organismos de la Tierra. Aquí tenemos arte digital para ilustrar este comentario. Prueba de ello es que el océano produce al menos el 50% del oxígeno del planeta, alberga la mayor parte de la biodiversidad de la Tierra y es la principal fuente de proteínas para más de 1.000 millones de personas en todo el mundo. Además, resulta clave para nuestra economía, ya que se estima que para el 2030 habrá en torno a 40 millones de trabajadores en todo el sector relacionado con los océanos. Sin embargo, a pesar de todos sus beneficios, necesitan más apoyo que nunca. La proclamación de este día busca destacar la importancia de una gestión responsable de los océanos para asegurar un futuro sostenible, enfrentando desafíos como la contaminación, la acidificación, la sobrepesca e informar sobre el impacto de los humanos en el océano y desarrollar un movimiento mundial de apoyo. El Día Mundial de los Océanos se proclama en un concepto de celebración para este día que se inspira en el Día Internacional de la Madre Tierra y fue propuesto por primera vez en 1992 durante la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, como una manera de celebrar los océanos y crear conciencia sobre su papel esencial en la vida del planeta. 8 de junio, Día Mundial de los Océanos. Pero el arte oceánico, ¿de qué se trata? Ha cautivado a la imaginación de artistas y espectadores durante siglos, ofreciendo una ventana al poder, la belleza y los misterios del mar. Más allá de su atractivo visual, el arte marino suele tener profundos significados simbólicos. Olas, barcos y tormentas, elementos comunes en las pinturas oceánicas, nos guían como metáforas de experiencias humanas, emociones y conceptos filosóficos. Explorar el significado más profundo de estos motivos contribuye a la narrativa del arte oceánico. Las olas, el ritmo de la vida y la emoción. Las olas son uno de los elementos más emblemáticos del arte oceánico. Su movimiento constante puede evocar diversas emociones e ideas, desde la tranquilidad hasta el caos, símbolo del viaje de la vida. El flujo y reflujo de las olas a menudo reflejan los altibajos de la vida. Las suaves ondas pueden simbolizar paz y armonía, mientras que las olas rompientes pueden reflejar desafíos o momentos transformadores. Emoción y energía. Las ondas se utilizan como frecuencia para representar las emociones humanas, particularmente en la naturaleza impredecible y tumultuosa de sentimientos como la ira, la pasión o la desesperación. Y el poder de la naturaleza, en muchas pinturas del océano, la fuerza pura de las olas transmite el dominio de la naturaleza sobre la humanidad, recordando a los espectadores la fragilidad de los esfuerzos humanos frente al mundo natural. Artistas como Hokusai, conocido por su obra maestra, La Gran Ola de Kanagawa, ha inmortalizado la ola como un poderoso símbolo tanto de belleza como de peligro. Este artista nació en Edo, actual Tokio, el 31 de octubre de 1760 y fallece el 10 de mayo de 1849. Fue un pintor y grabador japonés, adscrito a la escuela de ukiyo-e del periodo Edo. Es uno de los principales artistas de esta escuela, conocida como pinturas del mundo flotante. También es conocido por la diversidad de nombres que utilizó a lo largo de su carrera profesional, como Shunro, Sori, Kako, Taito, Kakyoin, Litsu y Manshi. Katsushika
Hokusai es un nombre más conocido y los invito en este canal a buscar pintura japonesa para indagar más sobre esta pintura y este periodo que acabamos de mencionar. Azul de Prusia, el color del mar, hablando de pintura. En 1759, la compañía sueca de las Indias Orientales exportó un novedoso pigmento a China e India, azul de Prusia. Se volvió furor año a año, las cantidades se fueron multiplicando y llegando cada vez más a países. Así se introdujo este fascinante color en las silografías tradicionales japonesas. Intercambio comercial entre Occidente y Oriente da como resultados un cambio, una evolución en la historia del arte. Tenemos varios azules, pero el azul de Prusia es un azul particular. Tenemos el azul de cobalto, el azul de ultramar, el azul cerúleo, el azul hercolano y el azul de Prusia nos compete en esta temática. Fíjense aquí cómo ha importado tanto en la historia del arte que diferentes periodos, no solo la ola, la gran ola del artista japonés, sino otros periodos, Picasso, vieron pintores venecianos, pintores del barroco, que se inspiran con este color, el azul de Prusia, para generar melancolía, introspección y veracidad. Es la simbología del color. Volviendo a la gran ola de Kanagawa, el tono azul, este que estamos analizando, está presente. La famosa estampa del pintor Hokusai, publicado entre 1830 y 1833, durante el periodo Edo de la historia de Japón. Esa década, la del 30, se produjo lo que los historiadores del arte llaman la Revolución Azul. Los primeros 10 grabados de la serie, entre los que se encuentra la Gran Ola, son de las primeras estampas japonesas en las que aparece el azul de Prusia. La innovación tuvo un éxito inmediato y para el año nuevo de 1831 se volvió masivo. En en esta popular obra japonesa tan gráfica, vieron, tan utilizada inclusive para muchos usos de transmisión poderosa de los mensajes, podemos percibir la exagerada que es la ola, pero con gran belleza. El color le da fuerza y gracia, y hasta podríamos percibir el sonido de la oda también a través de la visión de esta pintura. La gran ola de Kanagawa, recordamos, es de Katsuhika Hokusai, conocido vulgarmente como Hokusai. Ya vimos que tuvo varios nombres. El arte japonés es totalmente negador eh, del horror al vacío que encontramos en el barroco por ahí. No está llena la pintura, tenemos espacios muy vacíos, pero eso no intimida al espectador, todo lo contrario, le da un carácter expresivo particular y aparte tenemos grandes superficies de color, prácticamente vieron, trabajadas como si hoy en día las hiciéramos con un aerógrafo, pero por supuesto estamos hablando de un artista del siglo XIX. Hay muchísimos grafismos, por supuesto, también hay caligrafía tan característica de la pintura japonesa. Por eso les vuelvo a mencionar que en este canal tienen para indagar si quieren la pintura japonesa. El tema que nos compete en este video de hoy es festejar el Día de los Océanos a través del arte. También tenemos los barcos en la pintura oceánica que simbolizan exploración, aventura y supervivencia. Los barcos son un elemento básico del arte náutico y a menudo sirven como metáforas de la ambición y la resiliencia humanas. La exploración y el descubrimiento. Los barcos simbolizan la aventura y la sed de conocimiento del espíritu humano. En el arte marino suelen aludir a viajes históricos y al deseo de explorar territorios inexplorados y también a la piratería. Los desafíos de la vida, un barco solitario luchando contra mares agitados, es una metáfora clásica de la perseverancia. Representa la lucha humana para sortear las incertidumbres y adversidades de la vida. Comunidad y aislamiento, si bien los barcos suelen simbolizar el trabajo en equipo y el esfuerzo colectivo de una tripulación, también pueden evocar aislamiento, como se los representa como una embarcación solitaria en la vasta extensión del océano. La representación de barcos. En pinturas oceánicas a menudo refleja la perspectiva del artista sobre la ambición humana y las pruebas de la existencia, lo que los convierte en un punto focal conmovedor en las composiciones de paisajes marinos. Tormentas,
conflicto, cambio y renovación. Las tormentas en el arte oceánico son dramáticas y están cargadas de emoción y a menudo representan momentos de conflicto, de profunda transformación. La fuerza destructiva del mar en la pintura, aquí vemos de un artista increíble, Georgi Dmitriev, que la pinta en Rusia en el año 1957. Es un pintor de la ex Unión Soviética, ya desaparecida, y fíjense qué maravilla, qué poder esas pinceladas dan para lograr ese rayo que irrumpe en el medio de esta tormenta en pleno océano. También Conflicto y Caos, siguiendo con la obra de Georgi Dmitriev, ruso, pintada en el año 1957. El conflicto y el caos se ven la furia de una tormenta que representa la agitación, tanto externa como interna. En las pinturas puede simbolizar batallas, crisis personales o convulsiones sociales. Es la fuerza destructiva del mar. La transformación, las tormentas suelen ser precursoras del cambio, purificando lo viejo para dar paso a lo nuevo. Esta dualidad de destrucción y renovación es un tema recurrente en muchas obras de arte inspiradas en el océano. Nuevamente aquí de Georgi Dmitriev, velero llegando a la costa al atardecer con olas del mar embravecido. Un mar que parece gelatina, ¿vieron? Es casi sólido y tiene unos magníficos em, veladuras blancas logradas con la maravillosa técnica del óleo para lograr esa sensación de espuma en las crestas de las olas y por supuesto un faro. En este canal también tienen la conferencia Faros del Arte si quieren indagar también la relación de los faros con los océanos. Y el poder divino. Históricamente las tormentas se han utilizado para representar la ira divina o las fuerzas incontrolables del destino. En contextos religiosos o mitológicos, los mares tempestuosos suelen simbolizar la lucha de la humanidad contra adversidades abrumadoras. Obras famosas como El barco de esclavos de Turner, artista inglés descollante, que es una obra que mide 91 por 123 centímetros. Siempre va primero la altura en la mención de las medidas, siempre lo aclaro en mis conferencias. Y se encuentra en el Museo de Bellas Artes de Boston. Utilizan mares tempestuosos para resaltar los conflictos humanos y los dilemas morales, mostrando el profundo potencial narrativo de este motivo. Y este barco de esclavos es realmente increíble su historia, miren. Se llama Barco de esclavos o esclavistas, arrojando por la borda a los muertos y moribundos. El tifón se acerca. La obra es de Turner. Es una pintura que representa un episodio real de la trata de esclavos. La obra muestra un barco negrero, como así se le llamaba, durante una tormenta, con esclavos arrojados al mar en un intento de minimizar las pérdidas económicas para la compañía naviera. Se la conoció como la masacre de Song. En el año 1781, el barco negrero Song, propiedad de un sindicato de Liverpool, arrojó por la borda a 132 o 140, se calcula aparentemente, por falta de agua. La tripulación arrojó a mujeres y niños primero. Todo lo contrario a lo que se dice cuando hay que salvar a la tripulación, ¿no? Mujeres y niños primero, no, acá arrojemos a las mujeres y niños primero. Los dueños del Song reclamaron posteriormente a sus aseguradores la compensación por la pérdida de esclavos. Realmente es horrible. Es aquí donde nace, con esta desgracia, el concepto de los derechos humanos. Sí, miren, ahí se puede ver una infografía actual, esta es actual, no es obra de William Turner, muestra esta alegoría que estamos relatando, ¿no? Tremendo. Bueno, conozcamos a William Turner, ¿no? Nacido en 1775 y fallecido en 1851, conocido por su interés en la representación de la naturaleza y su compromiso con la abolición de la esclavitud. Se inspiró en la masacre de Song y en un poema del siglo XVIII que describió un barco negrero en medio de una tormenta. La pintura muestra una escena dramática y emotiva con el barco negrero, los esclavos arrojados al mar y un cielo agitado. Es una clara crítica a la trata de esclavos y a la inhumanidad que la acompaña. Y abajo tenemos un grabado que muestra cómo los arrojaban a estas pobres personas. Y tenemos un autorretrato de William Turner.
Maravilloso pintor, si los hay. Ya lo mencioné en otras conferencias, como por ejemplo Rieles y Pinceles, la fascinación del arte por los trenes. El océano como metáfora también, más allá de los elementos individuales, si bien las olas, los barcos y las tormentas son significativos por sí mismos, el océano es en sí un símbolo central en muchas obras de arte, tanto las que son clásicas o las que son contemporáneas, con registros digitales, fotográficos o toda una cuestión, vieron, gráfica. El infinito y el misterio también. La inmensidad del océano a menudo sirve como metáfora de lo desconocido a lo infinito, invitando a los espectadores a contemplar los misterios de la existencia. El mar de hielo, pintura de 1823 a 1824, es una pintura al óleo que muestra un naufragio en el Ártico, hecha por el pintor romántico alemán Caspar David Friedrich, que vivió de 1774 a 1840. Esta pintura era conocida como el mar polar antes de 1826. Miren qué maravilla esto, ¿no? Porque en el silencio absoluto que nos imaginamos están los restos del barco que, por supuesto, impactó contra una suerte de iceberg. Recuerdamos también al Titanic, nos hacía el Titanic, que en este canal tiene también un video correspondiente. Pero fíjense que a la derecha del cuadro pueden ver los restos de la embarcación. Restos humanos, nada. ¿Vieron? Nada, pero ahora vamos a ver otra pintura que sí aparecen los sobrevivientes. Es silencio absoluto, ningún resto humano, ningún náufrago, pero sí el impacto que nos deja este infinito y misterio. Bueno, pero también tenemos la libertad y el escape. Para algunos, el océano representa la libertad y un escape de las limitaciones de la sociedad o de la vida terrestre. Y aquí presento, como siempre lo suelo hacer, a Patricia Giglio, una artista contemporánea, una humilde artista contemporánea argentina, que es realmente muy versátil y que hace unas obras maravillosas a pedido si gustan. Patricia Giglio, viven acá en la capital federal, en el barrio de Villa Pueyrredón, y aquí tenemos uno de sus encargos, una playa donde podemos escaparnos a poder disfrutar de este maravilloso paisaje. Para algunos el océano, recuerden que representa la libertad y el escape de las limitaciones de la sociedad o de la vida terrestre. Aquí tenemos otra obra que le encargan a Patricia Giglio, artista argentina contemporánea, en su atelier con palmeras esta. También hay dualidad de calma y caos, la naturaleza dual del océano, serena en un momento y tempestuosa al siguiente, refleja las complejidades de la vida y las emociones humanas. Artistas como Winslow Homer han utilizado al océano como tema central, explorando su belleza y simbolismo en sus obras. Aquí tenemos de Homer, Después del huracán, Bahamas, 1899. Sí, es un artista que residía en las Bahamas, ¿no? En esta zona tan maravillosa, pero también tan peligrosa por los huracanes que se presentan. Fíjense acá la calma después de la tormenta, pero tenemos al náufrago, y lo que queda del barco o de su embarcación. Pero también podemos incorporar el simbolismo del océano a la decoración. Recuerden que aquí, si me conocen del canal, yo enseño historia del mueble, soy diseñadora de interiores, aparte de licenciada en arte, y tenemos muchos estilos para ver. Y uno de ellos, dentro de los estilos marítimos, que hay unos cuantos para ver en el canal, tenemos el simbolismo que introduce las pinturas oceánicas en esta decoración oceánica, si quieren, que pueden aportar profundidad simbólica y atractivo estético a cualquier espacio, ya sea que se elija una obra que resalte las obras serenas, un barco solitario o una tormenta dramática. Estas piezas pueden inspirar reflexión y evocar emociones intensas dentro de un ambiente. Su rico simbolismo las convierte en piezas atemporales para espacios personales, profesionales, tantos contemporáneos como estamos viendo aquí, como clásicos, con una linda embarcación inglesa y un marco, vieron, de estilo francés. No hubo mayor pasión por el mar que durante el romanticismo, sin duda, y ningún pintor más interesado en el mar que Iván Ayvazovsky. Más de la mitad de sus colosales obras, que suman alrededor de 6.000, tratan sobre el tema y de hecho se convirtió en el profesor de pintura marina Iván Konstantinovich Ayvazovsky.
nacido en 1817 y fallecido en 1900. Fue un pintor romántico ruso. Es considerado uno de los mejores artistas de marina en la historia. Nació en el seno de una familia armenia en el puerto de Feodosia, en el Mar Negro de Crimea, donde vivió la mayor parte de su vida. Aquí tenemos un autorretrato de 1874, un óleo sobre lienzo que se encuentra en la Galería Uffizi en Florencia. Mide 74 por 58. Y bueno, hemos visto anteriormente un artista soviético, ahora vimos un artista ruso de la época imperial. Siendo uno de los artistas rusos más prominentes de su tiempo, Aivazovsky también fue popular fuera de Rusia. Tuvo numerosas exposiciones individuales en Europa y Estados Unidos. Durante su carrera de casi 60 años, creó cerca de 6.000 pinturas, convirtiéndolo en uno de los artistas más prolíficos de su época. La gran mayoría de sus obras son marinas, pero a menudo también representa escenas de batalla, temas armenios y retratos. Recuerden que tiene un origen armenio. La mayor parte de sus trabajos se mantienen en museos rusos, ucranianos y armenios, así como en colecciones privadas. Aquí tenemos una maravillosa Entre las olas. La gran mayoría de sus trabajos representan el mar y en la imagen se muestra una pintura de 1898. Titulado Entre las olas, donde el mar se ve también encrespado y de un aspecto gelatinoso, casi corpóreo, denso. Es maravilloso, sin nada, sin embarcación, sin personas, sin náufragos, el mar como protagonista. Y eso se puede dar solo a partir del siglo XIX, que se justifique en la naturaleza por sí misma, en un retrato, en una pintura. También del mismo artista, Mar tempestuosa en la noche, de 1849, que se encuentra en el Palacio Pavlovsk, en San Petersburgo. Bueno, aquí sí con embarcación. Una embarcación que está siendo, vieron, pironeada por las olas, casi estando, se escora para un lado, vieron, y pero aparece, vieron también la luna brillante en ese mar tormentoso, en ese cielo tormentoso. Y el naufragio de Iván Aivazovsky del año 1854. Nuevamente aquí las embarcaciones siempre aparecen, vieron, escoradas o a punto de sucumbir porque es lo más interesante. Inclusive vemos restos de parte de la embarcación o cosas que han arrojado. Vieron que solían arrojar cosas para aliviar un poco la carga y poder enfrentar la tremenda tormenta. Pero aquí sí, un naufragio. Un naufragio, estamos hablando de Iván Aivazovsky, el naufragio es del año 1884. Y cuatro. Y bueno, quedaron a la deriva en un bote, dieron salvavidas estos náufragos. Y el mar sigue encrespado, aunque ya vemos que aparece el crepúsculo con esos colores, vieron magenta, violáceos. Varias pinturas de Aivazovsky están expuestas, como vemos a la izquierda, en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, ex Leningrado, cuando era la Unión Soviética. Y ahí ven la pintura que habíamos visto hace un ratito. Son de gran tamaño, ¿no? Pero hay una pintura que destaca de este artista, que se encuentra también en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo, es la novena ola del año 1850. Representa el mar después de la tormenta en la noche y 7 náufragos tratando de salvarse agarrados de los restos de un barco. El nombre hace alusión a la tradición marinera que atribuía la novela a la novena ola de la tempestad el efecto más destructivo. La pintura tiene tonos cálidos en los que el mar parece no ser tan amenazante y dar una oportunidad a la gente para sobrevivir. Aivazovsky se caracteriza por sus pinturas sobre temas marinos y navales, cuyos ingredientes comunes son la luz, lo hemos percibido ya, la fuerza de las olas, la espectacularidad del mar con todo su realismo, pero también por el espíritu romántico propio del siglo XIX. Vamos a ver este mismo cuadro con una tonalidad diferente para poder percibirlo de otra manera. La tonalidad real es esta que estamos viendo. Nuevamente vieron el mar con su transparencia, es un mar cristalino, pero también corpóreo. Vuelvo a retirar que a mí me suena como si fuera gelatinoso, ¿no es así? Bueno, aquí la vemos con tonalidades diferentes. El artista armenio, recordamos, nacido en Feodosia, Crimea, Iván Aivazovsky, es considerado uno de los mejores artistas de marina de la historia, no solamente de su país, sino de la historia de la pintura. Un soberbio ejemplo es
esta novena ola que estamos viendo, recuerdo de 1850, que se encuentra en el Museo Estatal Ruso de San Petersburgo. Fue bendecido por William Turner, otra vez Turner de escena. Trabajó muchos años como el principal pintor de la Armada del Imperio Ruso y logró éxito internacional. Fue el primer extranjero en recibir la Legión de Honor francesa. En la novena ola, óleo sobre lienzo de 2 metros 21 por 3,32, representa el mar después de una devastadora tormenta nocturna. El agua aún embravecida genera temor en el corazón del espectador, temor generado por su movimiento. Parece extenderse más allá de lo visible. Allí en un mástil que hace de balsa improvisada para 7 náufragos que se dirigen hacia un destino incierto. Y nos recuerda a quién, a Teodor Géricault y su célebre balsa de Medusa. El nombre de la pintura hace alusión a la tradición marinera que atribuía a la novena ola de la tempestad el efecto más destructivo. Recordemos por qué le puso ese nombre. Y aquí la tenemos, ¿ven? Vuelvo a reiterar, las tonalidades, diríamos, propias, son las de la primera que les mostré. Vamos a volver a verla. Estas. Pero sin embargo me pareció interesante esta propuesta con un cielo, vieron, anaranjado, muy violento, si quieren, no tan esperanzador. Bueno, recién mencionamos a otro artista francés. Bueno, en la historia de la humanidad encontramos los ejemplos más profundos para reflexionar. Y en esta pintura tenemos uno. Fíjense, la famosa obra de Géricault, La balsa de Medusa, que se encuentra en el Louvre. Es de gran tamaño, como podrán ver, y relata un hecho real, un hecho de un naufragio, un hecho de corrupción de un capitán que había sido puesto, diríamos, a dedo, por acomodo, y que no tenía ninguna experiencia y que dejó a la deriva. Se salvó él y gene- sus, su tri- sus oficiales y dejó a la deriva a la tripulación, que terminó en una balsa improvisada. Esto fue un escándalo en su momento en Francia porque acusó la corrupción tremenda y la desgracia humana que causó. La balsa de Medusa es del año 1819, es un óleo sobre lienzo de gran tamaño, de 4 metros con 91 por 7 metros 17. Recién lo vimos, vieron en la sala del Louvre. ¿M? Y se encuentra, vieron, junto a otras obras del siglo XIX dentro del movimiento romántico. Fíjense la estructura piramidal que tiene, los náufragos que creen vislumbrar un barco y a la deriva, después de muchos días a la deriva, dicen que hasta se practicó la antropofagia acá. Y si bien los cuerpos se parecen muy bien conservados, de buen talento, como que no pasaron muchos días a la deriva, eso es característico del arte académico. No hubiera sido aceptado en la academia si hubieran visto que eran cuerpos reales macilentos, hasta que se dieron cuenta que era un hecho de denuncia y la retiraron de la exposición de la academia. Pero aquí estamos viendo el resultado de una obra de mucho esfuerzo que Teodor Géricault, famoso por ser un pintor bastante extraño, trabajó inclusive, ahora vamos a ver, con restos de cadáveres. La balsa de Medusa es una pintura al óleo realizada por el pintor y litógrafo francés del romanticismo Théodore Géricault. ¿Entre qué años? 1818 y 1819. La obra que el autor culminó antes de haber cumplido los 30 años se convirtió en un ícono del romanticismo francés. Es una pintura, como habíamos dicho, de formato muy grande, 4,91 por 7,16 metros, que representa una escena del naufragio de la fragata de la Marina francesa Méduse, Medusa en castellano, encallada frente a la costa de Mauritania el 2 de julio de 1816. Al menos 150 personas quedaron a la deriva en una balsa construida apresuradamente y todas ellas, salvo 15, murieron durante los 13 días que se tardó en rescatarlos. Los supervivientes debieron soportar el hambre, la deshidratación, el canibalismo y la locura. El suceso llegó a ser un escándalo internacional, en parte porque sus causas fueron atribuidas a la incompetencia del capitán francés que actuaba bajo la autoridad de la reciente y restaurada monarquía francesa de Luis XVIII. Ahí tienen el plano de la balsa de la Medusa en el momento del rescate de la tripulación, donde ya se estaba empezando, miren, a desarmar. Bueno, pero les contaba que era muy particular este artista, bueno, como era un artista también humilde,
diríamos, taciturno, aislado de todo el mundo, rebelde si quieren, iba a la morgue a buscar restos de cadáveres que le daban para poder pintar con excelencia anatómica lo que ustedes acaban de ver en la obra final. Y esto estaba en su estudio, y a veces no se daba cuenta que entraban en putrefacción, hasta que algún visitante ocasional se lo hacía notar, le decía, por favor, quita esto, no te das cuenta, y no se daba cuenta. Bueno, era la genialidad que lo llevaba a estar tan compenetrado con su obra. Hay un detalle, fíjense que los cuerpos, si bien presentan un aspecto de función, más y lentos, conservan todavía el buen tono muscular, porque evidentemente era manera de poder entrar a la academia, las reglas de la academia, que exigían ciertas características pictóricas, ¿no? No se dieron cuenta de la temática, creyeron que era un naufragio histórico. Después se convertiría en un naufragio histórico, pero era un hecho contemporáneo. Bueno, la balsa de Medusa, 1819, óleo sobre lienzo, Museo del Louvre, París. ¿Qué tal si le damos un recorrido, una mirada para ver acá? ¿Ven? Está también la contraposición de la juventud esperanzada y de la ancianidad, vieron ya desesperanzada, en la misma balsa. Creen ver algo en la distancia, no vislumbramos nada, son los picos de las olas. Y todos se van, vieron, tratando de acercar con una suerte, vieron, de escalada hacia la esperanza del joven que va agitando ese pedazo de género de tela. Una obra maravillosa. Y también es tan importante en la historia del arte que hoy en día se hacen performance o instalaciones haciendo, vieron, gala y recordatorio de esta gran obra. En este caso, vieron Nueva York, eh, con una serie de actores que van representando la obra con un carrito de supermercado, ¿vieron? En fin, está lleno, busquen lleno de alusiones a esta obra, hasta en cómics eróticos, les digo. Así que da para mucho La balsa de Medusa de Theodore Géricault. Miren, qué interesante esta instalación en vivo, esta performance, como se dice hoy en día en el arte contemporáneo. Pero continuando con el arte oceánico, tenemos a Albert Bierstadt. Nacido en Alemania, Bierstadt se convirtió en uno de los paisajistas estadounidenses más famosos del siglo XIX y dedicó algunos de sus óleos al mar y a naufragios. Alfred Bierstadt, nacido en 1830 y fallecido en 1902, fue un pintor estadounidense de ascendencia alemana, había nacido en Alemania, pero después residió en Estados Unidos, especialmente conocido por sus grandiosas escenas del oeste de Estados Unidos. Es un poco una identidad norteamericana, a pesar de ser alemán. Miembro de la segunda generación de pintores de la Escuela del Río Hudson, una escuela muy mentada y muy conocida de la pintura norteamericana. Algunas de sus obras incluyen dentro de la Escuela de las Montañas Rocosas o Rocallosas y del Luminismo americano. Ahí tenemos, ¿vieron? Una obra de paisaje norteamericano con bisontes, pero nos interesa el mar. Una ola rompiendo desde las salientes de espuma, aunque los palos emergentes no llamen mucho la atención, se puede ver que hay naufragios ahí. Sí, hay restos de naufragios, la ola está trayéndolos a la orilla. Se llama La orilla del mar turquesa, pintada en el año 1878. ¿Vieron? Es muy similar a lo que habíamos visto al artista soviético y al artista ruso en cuanto a su forma de representar las olas, lo cristalino del mar. ¿M? Seal Rock, también del mismo artista, Albert Bierstadt, la pintó del año 1872 a 87. A veces se tarda mucho en hacer una obra o se hacen otras paralelas. Es un paisaje real en una gran obra de romanticismo del mundo natural. ¿Vieron? Acá la protagonista son los animales y el mar. En el drama del océano, los leones marinos reposan en la roca musgosa. ¿M? Inspirado por los Alpes suizos durante sus estudios en la Academia de Düsseldorf durante los años 1853 y 57, Bierstadt regresó a América para inmortalizar la selva prístina de Occidente. Se hizo famoso por sus espectacularmente grandes y meticulosamente detalladas vistas de las montañas rocallosas. Pero miren qué interesante la temática de este cuadro. Y el mar, las olas, rompiendo contra ese peñasco, y los animales vieron ahí tratando de reposar como pueden.
Aquí tenemos para, si bien se sale del tema que estamos tratando, es para que vean sus pinturas de las rocallosas o de las rocosas. Maravilloso paisaje natural sin ninguna presencia humana. Pero vayámonos a ver un poquito lo que pasa en el arte contemporáneo, ¿no? ¿Es el océano la nueva y la más especial sala de exposición? Calzando aletas o patas de rana, como decimos acá en la Argentina, y el traje de neoprene o neopreno para descubrir las últimas exposiciones en el fondo del mar, para concienciar sobre la importancia de su preservación. Cada vez son más los artistas que deciden involucrar al mar en sus obras de arte, ya sean fotógrafos, escultores o pintores. Han decidido dar un papel todavía más importante al mar, desde los primeros pasos del proceso creativo hasta la hora de exponer sus obras. Aquí lo tenemos a uno de ellos, André Musgrove, ya nos enseña su trabajo capturando escenas surrealistas como una chica tocando el piano o un chico haciendo skate, donde en el fondo del mar. André Musgrove es fotógrafo submarino, cineasta, apneísta, especialista en acrobacias submarinas y guía privado de buceo, nacido y residente en las Bahamas. También nos descubrió algunas esculturas que se encuentran a varios metros bajo el mar y solo los submarinistas bajan a disfrutar del poder de la flora marina sobre estas figuras, donde continúa llamando la atención sobre el deterioro de los mares. Sus escenas totalmente cinematográficas conquistan las redes sociales por el misticismo que envuelve cada una de sus exposiciones. Bueno, aquí tenemos la chica tocando el mar junto a una sirena, que es una escultura. El fotógrafo también Andreas Franke, otro artista actual contemporáneo, también ha capturado la alarmante situación en la que se encuentran nuestros mares, donde el plástico pasa a ser un componente más. Recuerden que hay una isla de plástico en el Índico actualmente flotando, que es casi grande como un continente. Tras realizar una sesión de fotos artísticas, sumergió estas impresiones en el fondo del mar para hacer de un barco abandonado su sala de exposiciones. Pero el fondo del mar no está solo para los escultores y fotógrafos. Aunque parezca mentira, los pintores también son bienvenidos. Eso sí, siempre que el artista utilice pintura hecha con productos naturales, biodegradables y por lo tanto efímeros. Sí, esa es la condición actual para poder hacer estas exposiciones. Hay que hacer buceo para ir a ver las exposiciones, obviamente. Volviendo un poco al artista inicial que habíamos tocado, este artista soviético, el mar enfurecido golpea las rocas de la playa con sus olas de azul, de aguas azules y espumosas. El mar es totalmente protagonista, no hay ni siquiera embarcaciones. Les recuerdo, estamos viendo a Georgi Dmitriev, en el atardecer en la costa con olas espumosas y embravecidas. Esta es una pintura marina que en una tonalidad más amarilla y la anterior más azul. Son los colores de las obras reales. Conclusión, a ver qué conclusión llegamos mirando esta maravillosa marina con tormentas y barco en medio de las olas espumosas de Iván Aivazovsky. La conclusión es que el arte oceánico es mucho más que una celebración visual de la naturaleza. Es una narrativa rica en simbolismo. Las olas representan el fluir de la vida y las emociones. Los barcos simbolizan la exploración y la supervivencia. Y las tormentas encarnan el conflicto y la transformación. Juntos, estos elementos crean una dinámica interacción temática que resuena profundamente en el espectador, convirtiendo las pinturas oceánicas en un poderoso medio de expresión artística. Al comprender estos símbolos, podemos apreciar el arte marino a un nivel más profundo y encontrar significado en la belleza del mar. ¿Cuáles son los objetivos del desarrollo sostenible de nuestros océanos? Son por un futuro verde, nuestros océanos por un futuro verde. El objetivo de desarrollo sostenible tiene como objetivo conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Les recuerdo que en este canal tienen conferencias dadas por mí que aclara qué diferencia hay entre sostenible y sustentable. Bueno, los invito a mirar esas conferencias que di en la Fundación Amparo, Ampatu, que están dentro de la lista de reproducción Arte y Medio Ambiente. Siempre el arte guía este canal, el arte y los estilos.
¿Cuáles son los temas que se desarrollaron en años anteriores? Para recordarles por si no sabían que existía el Día Mundial del Océano. En el 2009, el lema era Nuestros océanos, nuestra responsabilidad. En el 2010, Nuestros océanos, oportunidades y desafíos. 2011, los océanos reverdecen nuestro futuro. 2012, Juventud, la nueva etapa para el cambio. 2013 y 14 compartieron Juntos tenemos el poder de proteger el océano. 2015 y 16 también comparten Unos océanos sanos, un planeta sano. 2017, Nuestros océanos, nuestro futuro. 2018, Limpiemos nuestros océanos. 2019, Género y océano. 2020, Innovación para un océano sostenible. 2021, el océano, vida y medio de subsistencia. 2022, revitalizar los océanos a través de la acción colectiva. 2023, planeta oceánico, las corrientes están cambiando. Y el 2024, despertar nuestras profundidades. Y bueno, para finalizar, ¿cuál es la temática del 2025? Es maravilla, sustentar lo que nos sustenta. Un evento que según los organizadores tiene como objetivo celebrar la maravilla y el asombro que el océano nos inspira y el importante papel que desempeña la maravilla al fomentar la curiosidad y el conocimiento científico, la exploración y la innovación. Hoy, 6, hoy 8 de junio, les comparto Día Mundial de los Océanos. Para que tengamos conciencia, lo podemos hacer también a través del arte. Muchas gracias, los invito a recorrer mi canal. Tienen más temática marina si gustan ver y encontrar en él. Muchas gracias.